Nosotros estamos partiendo de esto que es muy importante. Un vector dividido entre su norma siempre mide 1. Y en particular dijimos, un vector que mide 1, entonces tiene sus tripas a los cosenos directores. Este es un vector unitario. Es decir, lo que genera que el vector sea unitario es precisamente dividir x entre la norma del vector, coma y entre la norma del vector, coma z entre la norma del vector. Si está en R2, sencillamente quiten la coordenada que le sobre, o la componente, dependiendo si es punto vector. ¿Y esto para qué nos va a servir? Chequen. Por lo siguiente, supongamos que yo tengo un vector y le digo, vea, una fuerza mide 100 newtons. Ah, oiga, pero el problema es que la fuerza es un vector. Ah, tiene razón, la fuerza es un vector. Pero esta fuerza, bien, la vamos a colocar temporalmente en el origen. Pero, ¿qué habíamos dicho? Óigame, las fuerzas no se ven. ¿Cómo puedo yo saber que la fuerza pasa por ahí? Porque la escala tendría que estar tendría que estar medida en newtons. Pero yo no veo los newtons en la naturaleza. Ah, entonces, la fuerza tiene una línea de acción. Vamos a suponer que este es un lazo, un mecate, un cable, lo que usted quiera. Por lo tanto, cheque, el cable debe de estar jalando a un cuerpo. Posiblemente ese cuerpo sea una armella en el piso. Ah, ok, para hacerlo coincidir. Ah, ok, entonces le quito el bloque este para que ya no delata y le digo, ok, tengo la fuerza atada a una armella. ¿Qué es una armella? Es un tornillo y en lugar de que tenga para darle vuelta, en efecto, tiene un ojito, tiene un ojo. El propio tornillo se dobla y de ahí se amarra. En efecto, sirve para amarrar cosas. Son así. Sí, y luego aquí está el tornillo, ¿cierto? Sí, Ok, ustedes lo meten y aquí pueden amarrar las cosas. Aquí es donde se amarra y ya pueden jalar. Ok, eso es una armella. Entonces, si nosotros tenemos una armella anclada al piso, vea, yo puedo, más que pensar en la fuerza, vamos a pensar en que le amarramos un cable y ese cable sí lo puedo medir en metros. Si yo le jalo a este cable y luego le pongo aquí una polea en el techo, ¿qué es una polea? A ver, entonces, usted tiene una rueda, un eje y después volvemos a lo mismo. Recuérdese, en ingeniería cuando le ponemos rayitas significa que está fija rígidamente, ¿verdad? Que no se nos va a mover. ¿Sí estamos de acuerdo? sí. Entonces la ruedita tiene un eje y usted por ese eje hace pasar una cuerda y claro, la cuerda pasa por el otro lado. La polea es una máquina simple. Es una máquina simple. ¿Cuál es su virtud? La polea lo que hace es desviar un cable. Pero la condición de desvío del cable es que la tensión de un lado es la misma que del otro, si no hay fricción. Por eso entonces, si yo le jalo con 100 kilos aquí, acá van a salir 100 kilos, ¿estamos de acuerdo? Cuando la polea tiene fricción, alguna parte de la fuerza se utiliza en hacer que la polea gire y entonces tú obtienes un resultado diferente a la salida. Por ejemplo, si la polea tú le aplicas una fuerza de 100 y porque está oxidada se gasta 10, entonces solamente van a salir 90. Ahora sí, para que vean por qué les ponemos aceite. La polea debe tener aceitado el eje, para que no haya resistencia y no tenga pérdida en la fuerza aplicada. Ahora, es cierto, esa es una condición, pero en sí, la superficie donde se coloca la cuerda, esa sí debe de tener fricción, porque si no la cuerda resbala y valió gorro el asunto. ¿Sí? Donde no debe de haber fricción es en el eje. Entonces, cualidad de la polea, ¿cuál es? Es una máquina que sirve para desviar un cable. Y si desvía el cable, entonces, ¿qué desvía? Desvía la fuerza.
Por lo tanto, véase, una polea nos sirve para cambiar de dirección una fuerza. Bien, chequen entonces. Supongamos que yo pongo entonces un bloque, es como en un bote, ya ve cómo le ponen concreto, le pongo otra armilla aquí, amarro el cable y paso el cable por la polea y resulta de que aquí tengo 100 kilos. Como esto está actuando por gravedad, cheque que esta línea es vertical, ¿cierto? Bien, yo tengo entonces que aquí hay 100 kilos hacia abajo. Como pasa por una polea y después de la polea la cuerda está amarrada al piso, pregunto, ¿cuál es la tensión en el cable? 100 newtons. Es decir, si yo corto el cable aquí y quito la fuerza y solamente represento el objeto, aquí me queda precisamente un vector. Bueno, vamos a trabajar como ingenieros, porque si yo voy y pido un newton de tortillas, me mandan por un tubo en la tortillería, ¿cierto? Por eso entonces, aunque en física les dicen, oiga, los newtons son los más monos, sí, pero el carnicero y el que vende las tortillas no las conocen. Por lo tanto, ellos conocen los kilos. Un newton es como más o menos lo que pasa a una barra de mantequilla. Sí. Esas barritas miden 100 gramos, más o menos. Un newton son 98, más o menos. A ver, entonces, cheque, por favor. En kilos, para no tener pierde. Usted se cuelga de la cuerda, su peso actúa verticalmente, por lo tanto, hay 100 kilogramos hacia abajo. Pero como pasa por la polea y luego va al origen, en realidad entonces la tensión en la cuerda, si tenemos bien aceitadita la polea, es la misma. Y cheque entonces que la acción física es que esta cuerda se tensa, véase, en la misma dirección que usted está jalando. La resistencia del piso es otro rollo. Véase, es la misma fuerza pero contraria. Es lo que dice la primera ley de Newton. Bueno, en realidad la tercera también. A toda acción corresponde una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Pero la cuerda es un solo objeto, por lo tanto la cuerda se tensa en la misma dirección. Claro, si yo corto la cuerda aquí, mango, se va para abajo la carga, ¿cierto o no? Mentalmente y en ingeniería, para ver la fuerza, lo que hacemos es cortar mentalmente el cable en algún punto, de tal forma que podemos ver la fuerza. Entonces cheque que lo que yo voy a medir es dónde está la polea. La polea está en el techo. Ok. Y resulta que la polea está aquí. Vea, yo había medido la fuerza. No, en realidad la fuerza no la puedo medir. En realidad yo puedo medir dónde está la polea. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a echarle números así rapiditos. Supongamos que la polea en mi sistema coordenado está... ¿A cuánto de altura le ponemos? 8 metros. ¿Hacia frente? 4 metros aquí. O aquí, cualquiera de los dos lados. Y hacia la derecha, ¿verdad? 6 metros. Ok, cheque. Usted tiene una polea a 8 metros del piso por allá, no sé dónde, ¿sí? Pero la puede ver, se para usted abajo y dice, de acuerdo a mi sistema coordenado, listo. Está a 4 metros del muro y a 6 del otro. Muy bien, ya tengo por dónde pasa la polea. Ahora le pregunto, ¿y la fuerza por dónde pasa, oiga? Por el cable. ¿Cuánto mide la fuerza? 100 kilos. Vamos a suponer que el peso de la cuerda es despreciable. No nos va a afectar mucho. A ver, entonces yo les digo, expréseme la fuerza vectorialmente. Yo quiero saber cuál es la fuerza que está actuando sobre la armella, que está en el origen. Cheque, la fuerza se dirige del piso, o sea, del origen a la polea. Pero esa es la cuerda. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, las fuerzas para poderse manifestar en algunas ocasiones requieren a los cuerpos. Los cuerpos, sí, son la línea conductora por la que viaja la fuerza, en la que se manifiesta la fuerza. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar el hecho de que la dirección de la fuerza es la misma que la del vector de posición de la polea. Fíjese. Eso explica por qué lo vamos a hacer unitario.